Buenas noches, Fabio. Buenas noches, compañeros, a todos los participantes, así también como a todos los organizadores, ¿no? Estamos en una sesión más de esta serie de talleres prácticos que se ha organizado. Esta es nuestra segunda sesión donde nosotros vamos a compartir respecto eh, la práctica respecto al anexo 2 y 3 que corresponden al crédito fiscal. Como lo están viendo en pantalla, estamos en nuestro tercer día. Vamos a ver detenidamente el anexo 2 y el 3 de manera más lenta y vamos a aclarar una pequeña duda que teníamos del día 1. El día de ayer ya no pudimos hacerlo, ¿sí? Entonces, comencemos por el... Podemos comenzar ya, Fabio, ¿no? Directamente. Sí, licenciado. Perfecto, gracias, Fabio. El día lunes teníamos una consulta respecto al IVA efectivamente pagado, ¿sí? Deben recordar, estaba entre las últimas preguntas que se quedó pendiente de respuesta. Y para aclarar ese punto, les pasé por el Classroom, también por el WhatsApp, por el grupo, se les proporcionó un boletín que corresponde a la firma Crow Bolivia sobre el análisis donde muestra el análisis de los efectos del decreto 4198 y de la resolución 102008, ¿sí? En la misma nos establecen que de manera transitoria por estos temas de la pandemia, la base imponible del IT va a tener cierta variación, ¿ya? En esa lectura existen dos criterios, ¿sí? Una primera interpretación que los colegios profesionales han habilitado, han avalado, y la administración tributaria en las capacitaciones que han ido dando en ese tiempo han ido respaldando. ¿En qué consistía esta? Acá tengo, por ejemplo, dos casos, ¿ya? Tengo dos casos, el primero y el segundo. ¿Quién me decía la interpretación más que ha sido aceptada por varios en ese entonces? Me decía, si tú tienes una venta de 50,000, poniendo el ejemplo, ¿ya? Me genera un débito de 6,500, tengo compras por 20,000, tengo un crédito fiscal de 2,600 sobre los 20,000 y para mi compensación, para determinar el saldo a favor del fisco, tengo 3,900 en este caso. Y en este caso no tengo nada, ¿sí? En esa primera interpretación se ha considerado a este débito fiscal, se lo interpretaba como un IVA efectivamente pagado, ¿ya? Posterior a ello, la administración tributaria trató de aclarar ello y en las capacitaciones mismas que ellos fueron dando, decían que este no es el IVA efectivamente pagado, ¿sí? Sino, ¿en qué corresponde la interpretación de la administración tributaria? Si tú tienes una venta por 50,000 bolivianos y tienes una compra por 20,000, estos son los importes que están en el boletín que se les pasó, de manera referencial y para que sea más familiar. Al hacer tu compensación, tú determinas un saldo a favor del fisco de 3,900 en este caso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría? Solo hasta ahí. ¿Qué pasaría si fuera un poco diferente el escenario? Tú tienes unas ventas por 80,000, el total facturado, un débito fiscal de 10,400, tienes unas compras por 100,000 y su crédito fiscal por 13,000, y en este caso no existe un saldo a favor del fisco, sino existe un saldo a favor del contribuyente, ¿no ven? ¿Cuánto sería mi saldo a favor del contribuyente? Los 13,000 menos los 10,000, 2,600, ¿verdad? Ahora, una vez que, ¿en qué consistía el IVA efectivamente pagado para la administración tributaria?
te decía que es efectivamente pagado cuando tú determines un saldo a favor del fisco, ¿ya? Un saldo a favor del fisco se considera un IVA efectivamente pagado. ¿Cuál sería tu base imponible del IT? Total ventas menos el IVA efectivamente pagado y sobre eso el 3%, ¿ya? ¿Qué pasa si no tienes un saldo a favor del fisco, pero sí un saldo a favor del contribuyente? Aplicas el mismo criterio. Total ingresos grabados, facturados en este caso, menos cero, que es tu IVA efectivamente pagado, esa es tu base, ¿no? Prácticamente los mismos, 80,000. Y el beneficio acá solo les llega a quienes tengan un importe a pagar, ¿no? No es tan aceptada esta interpretación, pero Impuestos ha ido sosteniendo que esta es la interpretación correcta, ¿no? Y al final, como menciona en el boletín y a criterio personal, también es mejor considerar esta alternativa para determinar la base imponible, porque al final la administración tributaria será quien fiscalice en algún momento, haga el control de la determinación correcta de un IVA efectivamente pagado, ¿ya? Porque si aplicamos un IVA efectivamente pagado bajo la primera interpretación de 6,500 bolivianos, va a existir una diferencia de 2,600, ¿ya? Es decir, 2,600 adicional. Estoy disminuyendo a mi base del IT. En algún momento me pueden determinar el 3% de este importe que yo no he declarado el IT, ¿verdad? Ahora, traducido a mi anexo tributario, prácticamente afecta al anexo 4. ¿Cómo partía esto? Recordando la clase de ayer, todos los ingresos grabados por el IVA que proviene de la columna O, que está al 100% de los ingresos grabados, es decir, los mismos 50,000. ¿Cuánto he declarado yo de ingresos en el formulario 400? El mejor escenario tendría que ser este, ¿verdad? Esta es mi base imponible para el IT, ¿sí? A esto le saco el 3% y yo pago efectivamente este importe. Me genera una diferencia. Puede surgir dos alternativas, ¿ya? Acá, en las diferencias, yo puedo aclarar que corresponde por la determinación. Acá hice un pequeño texto para agilizar el tema. Es un IVA efectivamente pagado que no integra la base imponible del IT según el decreto 4198, ¿ya? Esta podría ser una alternativa, ¿ya? Pongámoslo así. 3,900. Otra alternativa es por diferencia, ¿verdad? Otra alternativa y la más razonable sería utilizar esta columnita del anexo, que me dice ingresos no grabados por el IT, ¿ya? Obviamente no es un concepto no grabado como tal, es un importe que no integra la base imponible, ¿ya? Es muy diferente. ¿Qué tendría que poner acá? El IVA efectivamente pagado, que estoy disminuyendo a la base del IT para llegar a pagar este importe, 1,383 en este caso, ¿no ve? Tendría que ser acá 3,900. Y bajo ese escenario, quito esto, no tengo diferencias, me vengo a este otro lado, ¿sí? Donde me dice que es el IVA efectivamente pagado, que no integra la base imponible del IT, acorde al decreto 4198. También podemos añadir la resolución 10-2008, ¿ya? Es un escenario más razonable. Ahora, hagamos de cuenta el segundo escenario. Tengo el contribuyente que en un mes sí ha tenido un IVA efectivamente pagado y ha disminuido la base de su IT,
y en el otro mes no ha tenido, ¿sí? Yo he declarado sobre los 80,000. Ahí no le genera ninguna diferencia, ¿verdad? Es directamente, ¿ya? Es como el caso que habíamos visto ayer en el taller, de esta forma, ¿verdad? Este es nuestro anexo 4 del día de ayer. Y no tenemos diferencia alguna, ¿ya? Una diferencia mínima por redondeo. Pero este sería una posible exposición en estos escenarios, ¿sí? Que se van a dar en los meses desde marzo para adelante, en la vigencia de la normativa respectiva, ¿ya? Ese es un posible escenario con la aclaración que corresponde a la pregunta del día 1, ¿ya? Ahora, entrando a nuestro caso para el día de hoy. Les decía, nosotros vamos a ver los anexos que corresponden a la determinación del crédito fiscal IVA declarado, ¿ya? Este es el segundo anexo, donde me expone, ¿qué me compara? Veamos eso para empezar, ¿ya? Me compara el crédito fiscal declarado en el formulario 200, es el crédito como tal, con un periodo, con un saldo ajustado, ¿verdad? Con un importe que se ha ido moviendo dentro del crédito fiscal. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy considerando? Es el mayor contable del crédito fiscal, ¿ya? Esa es mi base para este anexo tributario, ¿ya? Mi mayorcito contable del crédito fiscal IVA va a llenar, con la información que contenga, va a llenar este anexo tributario. Ahora, para nuestro caso práctico, vamos a ir aclarándolo. Tengo un pequeño supuesto con la información que teníamos el día de ayer. Vamos a trasladar acá algunos datos que nos van a ayudar al supuesto práctico, ¿ya? ¿Qué era la información relevante? El mayor contable del crédito fiscal, ¿ya? Ahora, ¿qué información voy a tener yo acá? Para mí, este es mi mayor del crédito fiscal IVA, ¿ya? Este es el mayor. Este es mi mayor del crédito fiscal IVA. Debe haber un resumen en mayor en T, ¿sí? Tengo por todos los meses, enero a diciembre, y tengo el movimiento, ¿verdad? ¿Cuánto tengo en el debe, en el haber? Voy teniendo el movimiento, y al finalizar el periodo tengo un saldo de 0, ¿sí? No tengo ningún importe al final, es decir, se ha compensado todo el crédito fiscal con el débito fiscal, ¿ya? Ahora, este mayorcito del crédito fiscal, ¿por qué está compuesto? Puede tener diferentes movimientos, este mayor contable, como puede ser un saldo inicial que corresponde a una gestión anterior. ¿Y dónde se vería eso? En esta primera columna. Saldo del crédito fiscal al inicio de cada mes, según mayores. ¿Qué integraría en este mes 1, en enero, para nosotros? Un saldo que en la anterior gestión tenía pendiente de compensar, tenía a favor, ¿sí? Y normalmente es con mantenimiento de valor, porque todo saldo a favor del contribuyente debo actualizarlo, ¿ya? Ahora, este dato, ¿de dónde va a provenir? Va a estar expuesto, uno, en mis mayores contables, que se traduce en mi registro de reapertura, en mi registro inicial, y si nos vamos por los anexos tributarios, que también nos van a brindar esa ayuda,
¿Qué me dice esta columnita? Adelantándonos. Saldo al cierre del mes según estados financieros. ¿Ya? Esta columna me dice que según estados financieros, al final de diciembre, yo debo tener un importe. Y en la siguiente gestión, al hacer mi anexo tributario, ese importe, si existe un saldo, tiene que trasladarse a esta casillita, porque es un saldo del periodo anterior, ¿sí? Al inicio de cada mes, según mayor. Y esto es lo que me ha quedado al final de cada mes, lo que está en esta columna, ¿ya? Sigamos viendo nuestro resumen del mayor. Tengo una columna, miren, con un mantenimiento de valor, que justamente estaba en la segunda columna que decíamos, ¿no ve? Si normalmente tengo un saldo inicial, un saldo de un mes anterior, yo hago la actualización respectiva. Y es más, para que esa actualización, hoy en día la oficina virtual, al hacer la declaración del crédito fiscal IVA, cuando pones el dato que tú tienes un saldo del periodo anterior, te actualiza de manera automática, ¿ya? Ahí ya te da directrices de cuánto tiene que ser. Es decir, este importe también tendría que cruzar con la declaración jurada, ¿ya? Porque el formulario 200, recordemos que tiene un campo donde incluye el mantenimiento de valor, ¿sí? Vámonos a seguir analizando nuestro mayor contable. Lo que compone, tiene compras del mes con factura, el registro contable de una compra. Sencillo, ¿verdad? Es un gasto, va a tener el crédito fiscal IVA y va a tener una cuenta por pagar o un pago directamente, ¿verdad? Mi registro contable se va a componer de esta forma. Y si hablamos de importes, yo estoy comprando algo valor de 100 bolivianos y va a generar una deuda de 100 bolivianos, ¿verdad? Esto para mí es el movimiento que está registrado en el debe y esto es en el haber. ¿Ya? Va a tener esta estructura, ¿sí? Estamos hablando de este incremento. Tú estás incrementando tu crédito fiscal en el periodo, ¿ya? A eso se refiere. Este resumen de compras mensual del mes, de cada mes con facturas, son estos incrementos, una acumulación de estos incrementos en distintas fechas y en distintos meses, ¿sí? Acá, ¿qué más tenemos? Devoluciones recibidas en ventas, devoluciones en ventas. ¿Qué sucedía? Ayer hablábamos algo breve respecto a las devoluciones en ventas. ¿Qué sucedía en una devolución? Yo realizo en un descuento, ¿ya? Veamos un descuento. Yo realizo una venta por 100 bolivianos, a los cuales yo voy a registrar su 87%, para que lo tengamos claro. Ya estoy sacando sobre los 100 bolivianos, voy a sacar un débito fiscal IVA en base a los 100 bolivianos, lo mismo, ¿verdad? 100 por el 13%. Chico le importe, pero para que nos quede claro, ¿ya? Estoy cobrando en efectivo. ¿Cuánto? Hagamos de cuenta que tengo un descuento en ventas de bolivianos 10 o su 10%. Yo no le voy a cobrar los 100, le voy a cobrar 90 bolivianos. ¿Y qué se va a incorporar? Una cuentita de gasto que va a ser descuento en compras, ¿sí?
Aquí lo estoy considerando como una cuenta de gasto, que va a ser de los 10 bolivianos su 87%. Y de los 10 bolivianos yo voy a calcular su 13%, ¿ya? Con ello voy a tener el total de mi registro contable, ¿ya? Si lo quiero ver de esta forma. Este es el crédito fiscal del que estoy hablando, ¿sí? He hecho una venta y yo estoy reconociendo contablemente un descuento en compra. Por consiguiente, estoy generando un crédito fiscal que va a estar incrementando mi mayorcito contable, ¿verdad? Eso está acá, en el debe de la cuenta mayor, crédito fiscal, ¿ya? Al igual que una compra cualquiera. Ahora, si yo no registro contablemente un descuento y registro por el neto, no hay ningún problema, ¿no ve? No va a estar, esa parte no va a afectar directamente. Ya va a estar neteada acá de corresponder, ¿no ve? No se va a encontrar ahí. ¿Qué dato más tengo? Tengo el importe que yo he ido compensando de manera mensual, ¿sí? Cada mes yo he ido haciendo un registro contable de compensación. ¿Cómo es nuestro registro contable de compensación? De manera mensual yo debo agarrar el movimiento que tenga mi crédito fiscal y debo disminuir mi crédito fiscal, como también debo disminuir mi débito fiscal IVA, ¿no ven? Hagamos un supuesto que yo tenía ventas, un débito fiscal generado por 1.300 y yo tenía un crédito fiscal de 1.500. No puede ser este un registro, ¿no? No me cuadra para empezar, si vale el término, ¿no? No me iguala este registro contable. Acá yo estoy diciendo, yo he generado 1.500 en crédito fiscal, pero solo 1.300 en débito fiscal, ¿sí? Por consiguiente, este registrito sería de esta forma. Yo voy a decir que tengo un saldo a favor del contribuyente para el mes 1, por decir, ¿ya? Estoy haciendo uno de los registros de compensación. El otro, ¿cómo sería? Yo tengo los mismos 1.300, pero yo no tengo 1.500 de crédito fiscal como era acá y me sobraba acá 200 para el siguiente mes, ¿verdad? Acá yo solo tengo 1.000. Mi registro no iguala, no llega a tener la igualdad que exige las normas contables. Sin embargo, acá yo puedo incorporar los 300 como un IVA por pagar, podría ser, o impuestos por pagar, o en la misma cuenta de débito fiscal puedo mantener el importe, ¿verdad? Pero tengo que eliminar el saldo de mi crédito fiscal de ese periodo, ¿verdad? Esos son los registros de la compensación. Y acá me está diciendo mi mayor contable que yo he ido compensando, está normalmente en esta columnita, en el haber, escenarios como este, ¿verdad? No, perdón, escenarios como este. Estoy disminuyendo el crédito fiscal, independientemente si existe un IVA a pagar o no, ¿ya? Como es este otro escenario, ¿sí? Tenemos ello principalmente. Vámonos a nuestro anexo 2. ¿Qué otra información necesitamos? Acá tengo, por ejemplo, el incremento. Acá tengo respecto a los descuentos y devoluciones otorgados, descuentos, devoluciones recibidas y descuentos otorgados. Tengo unas columnas que son entre las novedosas de esta versión del anexo, a comparación de los 13 anexos anteriores. Tengo una columna para el crédito fiscal comprometido, para
la devolución impositiva para solicitar CDIs. Tengo una restitución del crédito fiscal que también afecta para que se vincula con los CDIs. En una columna respecto a reversiones, algún posible ajuste contable que tenga que efectuarse, que se haya hecho y disminuya el crédito fiscal. Tengo el débito fiscal que se compensa en el mes y el saldo. El movimiento usual en cualquier empresa, más general, llamémoslo así, está en estas primeras columnas, ¿sí? La mayoría de las empresas manejan estas columnas. Tienen un saldo inicial, hacen un mantenimiento de valor, incrementan compras en el periodo, tienen incrementos por devoluciones que lo contabilizan de esa forma y a la vez tienen un débito fiscal por que han compensado, ¿sí? Son las columnas más recurrentes. ¿Qué pasa con estas dos principalmente? Esta puede o no puede aplicarse, dependiendo de la situación, ¿ya? Esta de reversiones. Estas dos netamente son para exportadores y trabajan con el formulario 210, que es IVA exportadores, con el cual las empresas que están obligadas a la presentación de este formulario tienen la posibilidad de solicitar la devolución de un crédito fiscal, ¿no? Que se traduce en CDIs, ¿sí? No es algo usual con el universo de las empresas, solamente exportadores y otros que tengan este formulario, ¿sí? Y su objetivo principal de este formulario es la solicitud de CDIs, ¿ya? No lo vamos a tocar en nuestro ejemplo, ¿sí? Esto, porque tenemos que ver muchas variables más que el tiempo no nos va a dar, ¿ya? ¿Qué más tenemos en este anexo? Si estamos así en el escaneo principal, tengo acá dos columnitas que están posterior a la conciliación donde me muestra el saldo al cierre del mes según estados financieros. ¿A qué se refieren? Crédito fiscal por facturas correspondientes a meses anteriores y crédito fiscal por facturas registradas en meses posteriores. No es usual el uso de estas columnas, o al menos en mi experiencia no he visto tanto el movimiento en estas columnas. Sin embargo, vamos a dar algún ligero ejemplo de qué más o menos puede registrarse acá, ¿ya? Tenemos un saldo de un crédito fiscal que se vuelve la base de comparación con el crédito fiscal que está declarado en el formulario 200, entre los cuales se busca identificar alguna diferencia, ¿ya? Esos son principalmente los campos que contiene mi anexo y obviamente en la parte inferior las reversiones de existir, yo debo revelar a qué conceptos corresponden esas reversiones, tanto como en cualquier otro anexo que identifique diferencias, se van a revelar, ¿verdad? Voy a exponer, voy a describir la diferencia del mes 1 corresponde a un error en el mantenimiento de valor, por así decir, en el saldo al inicio, ¿no ve? Voy a ir explicando. Ahora, vamos a nuestra información. Ya hemos visto la parte que integra mi mayor contable y de manera desglosada, qué componentes tiene dentro de la misma, ¿ya? Ahora, ¿qué información necesitábamos acá? Porque con eso prácticamente tengo hasta acá la información. Me falta esta columnita. Al igual que el día de ayer, hice un resumen ligero del crédito fiscal. Volvamos a ver nuestro formulario para ver de dónde sale esta información. ¿Ya? Voy a quitar estos datos. Estamos con la pantalla del formulario 200, ¿ya? En la clase del día de ayer vimos todo lo referente al débito fiscal e hicimos las conciliaciones para comparar
en base a los ingresos que la empresa ha obtenido según estados financieros. Hemos agarrado la totalidad de ingresos, hemos ido haciendo la clasificación respectiva que me permite el anexo principalmente, y hemos llegado a sacar el débito fiscal y comparar con el débito fiscal que nosotros hemos declarado. ¿Ya? En esta sesión vamos a tocar el rubro 2, ¿sí? De este mismo formulario. Yo voy a ver respecto a la determinación del crédito fiscal IVA y voy a considerar las compras vinculadas, todos estos campitos que pueden incluirse, pero principalmente para mi resumen de declaraciones juradas que va al anexo, uso esta columna, 1004, crédito fiscal IVA. Pongamos un pequeño supuesto. Yo tengo total compras de 100 bolivianos. Equivale a la columna del libro de compras donde dice total compras. Tengo una factura de luz en la misma que tiene 10 bolivianos de tasas, ¿sí? Tasas de aseo urbano y alumbrado público, que normalmente llegan en las facturas de luz. Es un importe no grabado, no genera IVA, yo lo voy a deducir, ¿sí? Voy a poner 90 como compras directamente vinculadas a la actividad grabada, ¿ya? Pongámoslo de esta forma, 110 y acá va a ser 100 para ver un importe fijo sin decimales, ¿ya? Tengo 13 bolivianos que yo he declarado en ese periodo, ¿sí? Tengo 13 bolivianos de crédito fiscal del cual me he apropiado. Y estos 13 bolivianos voy a ir a mi anexo 2 y voy a comparar con el movimiento que tengo en el mayor del crédito fiscal, ¿sí? De esto se compone, de esta columnita se compone el resumen de formularios, el resumen breve que hicimos del formulario 200, ¿ya? Volvamos a nuestros anexos. Acá tengo esa información, ¿ya? Tengo en un mes 244,000, 86,000, 62,000, haciendo un total de 4,864,977. Hagamos la misma figura que hicimos el día de ayer. Copiemos este primer dato, ¿ya? Estoy yendo a mi anexo tributario, hice mi resumen de formularios, o saqué algún reporte que tal vez mi sistema contable tiene. Ya tengo esa información, ¿sí? Ya tengo la base para hacer la comparación. Ahora, me voy a llenar. ¿Qué datos más tenía en mi mayor contable? Acá me dice que tengo un saldo inicial de 60,000. ¿Dónde lo registro? ¿Dónde estaba expuesto la gestión pasada en mi anexo tributario? Acá, ¿no ve? La gestión pasada, acá me decía que yo tengo 60,000 bolivianos. ¿Y dónde más estaba expuesto estos 60,000? La gestión pasada, en mi anexo 11, donde me dice saldos de cuentas de los estados financieros relacionadas con impuestos. Yo tenía 60,000 bolivianos en mi cuenta de crédito fiscal, ¿ya? Ahí va la relación, digámoslo, ¿ya? Ahí relacionemos. La gestión pasada tenía 60,000, acá en el anexo 11, en la línea crédito fiscal IVA, y tenía en mi anexo 2, porque esto no es más que la conciliación contable que les decía, tenía mis 60,000, ¿ya? De esta forma estaba expuesta la gestión pasada. Para esta gestión, ¿dónde viene? A mi saldo del crédito fiscal al inicio de cada mes según mayores contables. Acá se expone en mi presente gestión, ¿ya? Valga esa pequeña aclaración. Vamos a quitar este dato por si nos llega a distorsionar la información. Tengo 60,000 acá en el mes 1
mantenimiento de valor. Voy a venirme a este lado. De ese mes, voy a copiar fila, para el mes de enero, la primera fila, voy a ir copiando uno por uno, ¿sí? Tengo 1036 bolivianos. 1036 bolivianos. ¿Qué más tengo? Tengo compras del mes por 134.000 bolivianos. Aquí está, 134.280. ¿Tengo devoluciones? Sí tengo devoluciones. ¿Por qué? Porque yo he contabilizado una figura idéntica, ¿verdad? He expuesto en una cuenta de gasto un descuento o una devolución. Se ha expuesto en una cuenta contable y me ha generado un crédito fiscal, ¿sí? Contablemente, ¿ya? Me vengo a mi columna de descuentos, devoluciones, y copio el primero, no todos, hagámoslo esto, la primera línea, ¿ya? Vengo a mi anexo 2, voy a copiar. Si nos damos cuenta, solo hasta acá, ¿cuánto es mi diferencia? 0. ¿Por qué? Acá yo tengo esta columnita, la 2013 o la L, me dice, voy a sumar tu crédito fiscal del mes, tu crédito fiscal por descuentos o devoluciones otorgadas que tengas, y voy a sumar, restar y sumar estas otras dos columnitas, ¿ya? Por créditos no contabilizados o contabilizados en meses anteriores. Y voy a comparar con la declaración jurada, ¿sí? Porque estoy analizando el movimiento, ¿ya? Por eso me quita la diferencia. Pero acá me está generando un saldo al cierre del mes, ¿sí? ¿Qué información más tenemos? Tengo una compensación mensual, que acá me voy a ayudar. Esta compensación está sin centavos, nos conviene. Es mejor trabajar sin centavos para evitar evitarnos las diferencias, ¿no? Que son pequeñas cuando manejamos importes grandes. Yo tengo acá ya ya no con negativos, sino para copiarlo directamente, ¿ya? 250.000 es el débito fiscal que yo he compensado con ese crédito fiscal. Y me dice, si tú tienes 250.000 compensado con el débito fiscal, te está quedando un saldo de 55.186 al finalizar el mes 1, que sería enero. ¿Y dónde tiene que ir mi saldo al inicio o dónde tendría que exponerse en el siguiente mes? Acá, ¿verdad? Voy a agarrar y voy a ir a buscar ese importe. Este dato tendría que ser mi punto de partida, ¿sí? Esta es la relación que tiene el anexo, ¿ya? Un saldo final que me quede en esta columna necesariamente tiene que ser un saldo inicial para el siguiente mes, ¿sí? Y esto voy a ir replicando. Esto voy a ir replicando a los siguientes meses. Miren, me da la misma porque no tengo otro importe, ¿ya? Hagamos una fila más, ¿sí? Hagamos una fila más, así detenidamente, y luego hacemos el copiado general, ¿ya? ¿Qué me dice el mes 2? En febrero, este saldo inicial acá me dice de la gestión, ¿sí? Me dice, ojo, tú has tenido un mantenimiento de valor de 819. 819. ¿Qué más tengo? Un incremento en compras por 86.000 y no tengo devoluciones. Como están juntas y está casi ordenado esa pequeña tabla, lo copio, ¿verdad? Aquí me dice, tienes 142.000.
¿Qué dato me falta? Este, ¿verdad? Voy a copiar el que está ya en números positivos. 142.258. ¿Qué dato me da aquí al final del mes? 0, ¿verdad? ¿Qué va a venir a mi siguiente mes? Lo mismo que les decía hace un momento, ¿no ve? Mi saldo inicial para el mes 3 o para marzo viene a ser el saldo final del mes anterior, que sería el mes 2, 0. Por eso es que yo tengo que copiar a todas estas columnitas después del primero. El primero sí o sí va a haber con un saldo anterior que podía haber existido, ¿ya? De una gestión pasada que puedes usar de acá del anexo o directamente en tu asiento de reapertura que tienes, ¿ya? O en tu primer registro contable o en función a cómo te dé los reportes tu sistema contable, ¿ya? Esta es la hermenéutica del llenado de las columnas más relevantes de este anexo, ¿sí? Y que normalmente todas las empresas aplican estas columnas, al menos, ¿sí? Les decía, estas son casos específicos y estas también, muy pocas. Quizá algún determinado tipo de industria sí utilice más de estas, ¿no? Pero el movimiento es de esta forma. Ahora, volvamos a nuestra información. ¿Qué tenemos? El mes 3. Vamos haciendo un copiado general, ¿ya? Voy a agarrar marzo a diciembre del mantenimiento de valor. Y prácticamente viene acá, ¿no ve? Ahí iría mi mantenimiento de valor, porque no estoy haciendo más que clasificar a la columna que le corresponde, ¿ya? Tengo las compras y las devoluciones que están juntitas. Voy a trasladarlo y lo voy a pegar, ¿ya? Miren, las diferencias son nulas. Hay una diferencia mínima que viene a ser por redondeos, ¿ya? ¿Qué es lo normal? Porque nosotros al hacer la declaración jurada, tengo un IVA determinado, un crédito fiscal de 11.115,51. Yo lo vuelvo, en la declaración jurada se vuelve 52 y de esa forma se compensa, porque en las declaraciones juradas no ingresan los centavos, ¿ya? Es lo normal que existe. Obviamente puede haber diferencias ya que son más grandes, ¿sí? Ahí tiene que hacerse un análisis, a qué corresponde, ¿ya? Tanto el contador o el consultor que está armando los anexos tributarios, como el auditor externo cuando está haciendo la validación respectiva, ¿sí? Es necesariamente se debe hacer ello. Ahora, ¿qué es lo que he hecho? A partir del mes 3, he ido copiando la información que yo tenía en mi tablita 1 en lo que respecta mantenimiento de valor, las compras del mes, devoluciones, el tema de las devoluciones y descuentos otorgados y la compensación, ¿no ve? Pero en sus importes sin negativos, ¿verdad? Ya con positivos. He copiado y pegado. Analicemos ahora qué es lo que pasó. Esta columnita, ¿de dónde proviene? Del mes anterior, ¿no ve? Veamos bien. Del mes anterior, está correcto. Del mes anterior, esta es la más notoria, ¿no ve? Por el importe. 127, que proviene de un mes anterior, ¿no ve? El mes quinto, el saldo final para el mes 6 viene a ser su saldo inicial, ¿ya? Esa es la hermenéutica, una característica básica. Muchos que no consideran hacer un traslado de esta forma, llenan el anexo, pero con saldos contables que puede tener tal vez alguna variación, ¿sí? Tú estás elaborando o estás revisando, tienes que considerar esos aspectos, ¿ya? Que sea el saldo correcto. Y al finalizar, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Acá yo estoy revelando que
al cierre del mes de diciembre o el mes 12, según mis estados financieros, yo no tengo un importe en el crédito fiscal, ¿sí? ¿Y eso dónde se veía reflejado? Recordemos con la aclaración que dimos en mi anexo 11, donde me dice información sobre los saldos de las cuentas de los estados financieros que se relacionan con impuestos, ¿ya? Ese cero ya es el dato real para nuestro caso, ¿sí? Y lo vamos a llenar acá, es cero, ¿sí? ¿Y con qué lo debo hacer la verificación, si vale el término? Con esta columnita, ¿sí? Hagamos de cuenta que acá te sale un importe negativo. La consulta, si estás exponiendo acá saldos y te da en cero, ¿por qué podrías incorporar un importe negativo? Es un error que tendría que haber, ¿no? Porque el crédito fiscal, su saldo es deudor. Tendría que ser positivo si lo quieres ver de esa forma, ¿no? No podrías tener menos deber crédito fiscal y exponerlo de esta forma, ¿verdad? No puedes apropiarte de un crédito que no te corresponde, ¿ya? Así que tenemos que tener cuidado en esa parte. Ahora, ¿qué pasa con estas columnitas? Veamos un pequeño caso, ¿ya? Hagamos de cuenta que en toda mi gestión, ¿sí? ¿En qué mes? En el mes de enero, ¿ya? En el mes de enero, ¿qué me dice la columna? Analicemos el texto antes. Es un crédito fiscal por factura registrada en meses posteriores, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la fórmula si nos guiamos? Incrementa, ¿verdad? Estoy incrementando un crédito fiscal. Hagamos que yo tenía esto normalmente, a diferencia de La Paz, por ejemplo, en Santa Cruz y otras ciudades, para los servicios básicos les llega un recibo de cobranza antes de la factura. A nosotros nos llega directamente la factura, ¿verdad? Y puede ser en cualquier otro servicio. Tú estás reconociendo en un mes un crédito fiscal, por decir, y en el otro se va a contabilizar, ¿sí? Ahora, ¿qué me está diciendo? Tú tienes un crédito fiscal que se va a registrar por facturas que se registran en meses posteriores, ¿ya? ¿Qué me quiere decir? Yo en el mes de febrero o en el mes 2 he recibido una facturita de un servicio básico que lamentablemente me llegó eh, a destiempo, que era por 1.000 bolivianos, ¿sí? 1.000 bolivianos por su 13%. Estamos haciendo una alteración, ¿ya? He generado 130 bolivianos adicional de crédito fiscal, ¿sí? Acá tengo 86.388, pero yo acá en el declarado ya tengo un importe menos, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo también que declararlo más 130. Ya, un servicio básico, me he apropiado del crédito fiscal, pero no lo he contabilizado en este mes, ¿sí? No lo he contabilizado. Pero quizá por el libro de compras yo pueda identificar que hay una facturita que no está contabilizada, ¿no ve? Porque en el libro de compras yo declaro todas las compras que yo tengo, ¿sí? Y esas se pasan a formar parte de la declaración jurada del formulario 400 y particularmente de la columnita que estamos analizando, que es la 1004, ¿sí? Esta columnita que era. Ahora, he incrementado en un mes 130, pero yo hago un registro en el siguiente mes inmediato. Los 1.000 bolivianos voy a registrarlo contablemente, que me genera 130 de crédito fiscal. ¿Por qué en esta columna? ¿Qué me decía? Crédito fiscal
por facturas correspondientes a meses anteriores. Le corresponde a este mes ese crédito. ¿Y qué me dice la fórmula? Si me guío por las fórmulas, que ayudan bastante, estoy disminuyendo la J e incremento la columna K, ¿sí? Lo pongo acá y me va a salir negativo. ¿Por qué? Porque acá también tendría que haberse ajustado en ese entonces la declaración jurada, ¿verdad? De esa forma tendría que haberse declarado, ¿ya? No es usual, como les digo, es muy inusual el uso de estas columnas. Quizá algún tipo de industria específica, tal vez que no tuve la oportunidad de verlo, pero no es muy usual el uso de estas columnas. Pero el seguimiento se lo puede hacer con los libros de compras y ventas, ¿sí? Es la principal guía que te da porque tú vas a tener créditos fiscales que se estén incrementando en determinado periodo, ¿no ve? Ahora sí, hasta ahí hemos visto el crédito fiscal que corresponde a nuestro supuesto práctico, ¿sí? Hemos analizado las columnas principales, que toda empresa normalmente las incluye, y hemos hecho su llenado y la comparación, ¿verdad? Donde me genera diferencias mínimas, por decir nulas, ¿ya? Ahora, otro anexo que determina el crédito fiscal IVA, para nosotros viene a ser el anexo 3, ¿sí? Pero para nuestra empresa, si recordamos, ¿quiénes determinan un crédito fiscal IVA proporcional? ¿Quiénes aplican la proporcionalidad? Decíamos, ingresan a considerarse en base a los ingresos. El cálculo se lo hace en base a los ingresos. Ingresos grabados por el IVA, cualquier tipo de venta que se facture, ¿sí? Ingresos no grabados por el IVA, podría ser yo una librería. Yo hago la venta de material escolar, pero también hago la venta de libros impresos, ¿sí? Las empresas que tengan este giro de la venta de libros que está regulado con la ley Óscar Alfaro 366, si no me equivoco, excluye al IVA, ¿sí? Hace que el IVA para la venta de libros tenga una tasa de 0%, ¿sí? Ya no el 3, sino 0%. Por eso es que se aplica la proporcionalidad para la venta de libros. Otro escenario bastante común y que se vincula con la tasa 0 es el transporte nacional, podría ser, que se vincule también con el transporte internacional. Principalmente el internacional, ¿sí? Si tú tienes operaciones por transporte internacional, tienes la tasa 0. Pero si tienes operaciones en transporte local dentro del territorio boliviano, generas un débito fiscal. Y tu proporcionalidad se considera con esos dos conceptos, ¿sí? Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo, que es un ejemplo independiente. Solo sirve para el llenado del anexo 3, ¿sí? ¿Por qué? Los datos de la empresa que he preparado, que ya lo estamos llenando, las pestañitas que están con negro, los datos no incluyen una empresa que tenga ingresos que generen, que no estén dentro del objeto del IVA, ¿sí? Por ejemplo, la venta tasa 0. Hubiésemos revelado acá ese tipo de operaciones, pero no tenemos, ¿sí? Por consiguiente, nuestro anexo, según la resolución 1018.4, me dice, se va a marcar con la leyenda no aplicable a los anexos que no fueran aplicables a la actividad del
sujeto pasivo o contribuyente, ¿sí? Por eso es que está en esta primera instancia con la leyenda no aplicable para mí, anexo 3, ¿sí? Pero, sin embargo, nosotros, acá en esta otra pestañita de anexo 3 que está con color rojo, vamos a desarrollar solo para efectos del anexo 3 un supuesto, ¿sí? Un pequeño supuesto que va a vincular al transporte internacional, ¿ya? Para que entendamos cómo es que, o cuáles son las nociones básicas para el llenado de este anexo, ¿ya? Obviamente, si tratamos de utilizar la información que vamos a utilizar acá con otros anexos, pueda distorsionarse la información porque no es la misma información, ¿sí? Para nuestro caso es no aplicable, ¿ya? Pero como un anexo de aplicación específica, como lo clasificamos, vamos a dar una pequeña mirada de cómo se determina y qué conceptos integran este anexo, ¿ya? Una aclaración en esta parte. El día de ayer, por ejemplo, les hacía la pregunta que ¿qué son los ingresos no grabados por el IVA? Les decía la pregunta de, ¿puedo incluir un ajuste por inflación y tenencia de bienes, o una ITB como lo conocemos, que está como ingreso? ¿O puedo poner una diferencia de cambio? La pregunta, ¿no ve? Como algo no grabado, quizá. Recordemos en la lectura que hicimos para el día 2, en la ley 843, en el artículo segundo principalmente, nos habla respecto a ingresos que no están grabados por el IVA, ¿sí? Pero ahí no me habla de este tipo de operaciones que son ajustes contables, podríamos decirlo, si vale el término. ¿Por qué? Ahí principalmente nos dice, no están fuera del objeto del IVA los intereses por operaciones financieras, ¿ya? ¿Qué pasa si soy un banco? Citibank, en Bolivia, en 2005, cuando aún estaba. Yo voy a tener ingresos, ¿cómo sería el escenario? Acá en la segunda línea, en la cuarta línea, digámoslo. Yo soy entidad financiera y hago el cobro de comisiones. Comisiones varias, digamos. Cualquier tipo de comisión. ¿Es algo que yo facturo? Sí. ¿Está grabado por el IVA? Sí. ¿Ya? ¿Contra qué podría hacerse un principal concepto? ¿Contra qué tendría que medirse para la proporcionalidad? Intereses de entidades financieras serían ingresos por intereses, cualquier tipo de intereses que cobren las entidades financieras, ¿sí? Está regulado en la ley 393 y la recopilación de normas del sistema financiero, ¿sí? Se aplica. Ahora, la proporcionalidad va a ser bajo este entender, ¿sí? Para ese tipo de entidades. Existen operaciones que se facturan, que están grabadas por el IVA, e ingresos que no están grabados por el IVA, ¿sí? A eso se refiere. Conceptos no grabados son aquellos que están establecidos en la norma, ¿sí? Y si pones tú un ajuste por inflación y tenencia de bienes, una diferencia de cambio, pones ingresos por inversiones, ingresos por valuación, ganancias en inversiones, entre otro tipo de ingresos, estás alterando la proporcionalidad que estás aplicando a un crédito fiscal, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esos aspectos, ¿sí? Por eso es que nuestro ejemplito
estamos poniendo el transporte internacional que aplica la proporcionalidad porque estas son operaciones que no están grabadas por el IVA. Y si presta operaciones en el territorio nacional, sí van a estar alcanzadas por el IVA. Ahora, ¿qué tal que esta empresa de transporte internacional no tenga operaciones, no preste servicios en territorio nacional, todo sea internacional? Simplemente va a estar en cero, ¿ya? Y el 100% del crédito fiscal va a ser como no deducible, lo tiene que reclasificar. No se va a poder apropiar de ningún crédito fiscal, ¿sí? Eso sería. Otro escenario que tal vez podríamos poner antes de iniciar este pequeño supuesto independiente sería lo que les decía, los colegios, que también tienen proporcionalidad porque muchos venden libros, las librerías. Yo estoy realizando la venta de material escolar, como acá me decía, ¿verdad? Yo estoy realizando la venta de material escolar, pero también realizo la venta de libros. Venta de libros, al igual que el transporte internacional, está alcanzado por IVA tasa cero, ¿ya? Por eso es que les corresponde la proporcionalidad, ¿sí? Ahora, vayamos con nuestro pequeño ejemplito independiente, ¿sí? Este es un ejemplito independiente. Nosotros tenemos el supuesto de una empresa de transporte nacional e internacional. Ojo, internacional por carretera. Así me dice el decreto que reglamenta ello y está aclarado, si no me equivoco, en la resolución que nos habla de la proporcionalidad, que es la resolución 103813. ¿Sí? No sé si está aclarado, pero esa es la resolución donde nos habla de la proporcionalidad para estos efectos de tasa cero. Ahora, ¿qué datos yo tengo para armar este anexo? Tengo estos otros datos que son muy independientes de nuestro caso práctico, que me van a ayudar. ¿Qué tengo? Crédito fiscal declarado en el formulario 200. Tengo total compras según un libro de compras de cada mes. Ahorita vamos a ver para qué. Tengo mis ingresos. Tengo un ajuste por inflación, ingresos por intereses bancarios, diferencia de cambio. Tengo un ingreso por transporte nacional, un débito fiscal de este ingreso. Este es un dato referencial que lo vamos a usar, vamos a construir luego. Tengo ingresos de transporte internacional. Ya, esa es la información principal que yo tengo. Demos una revisión a nuestro anexo, muy aparte de estas dos secciones. Yo tengo acá todas las operaciones grabadas, incluido un subtotal, de manera mensual. Acá ya es horizontal los meses. Tengo el detalle de todos los ingresos no grabados, incluido su subtotal, y tengo un total de ambos, ¿ya? ¿El total para qué? Para ayudarme a determinar un índice de proporcionalidad, que no es más que el total respecto de los ingresos grabados. Porque al final la apropiación del crédito fiscal me dice, tú te vas a apropiar de un crédito fiscal que solo se relaciona a tus operaciones grabadas, ¿sí? Por eso hago este porcentaje que va a ser en esa proporción. Si yo tengo 100 de ingresos grabados, sería el 100%, ¿verdad? Mi índice de la proporcionalidad. Pero yo tengo un transporte internacional del 50, ya va a ir moviéndose mi escenario, ¿verdad? Y si yo tengo al revés, tengo 100 y acá tengo 150, el índice de la proporcionalidad va a ir alterándose en base a la información, ¿sí? Y yo voy a poder apropiarme de un crédito fiscal que está en un libro de compras solo en esa proporción. Si yo tengo un total crédito fiscal, según el libro de compras, de pongamos 1.300 para no irnos lejos.
solo voy a apropiarme de un crédito fiscal, ¿cuánto? Un 40%, porque eso me dice la resolución. Tú vas a determinar el índice de la proporcionalidad y en esa proporción tú te vas a beneficiar de un crédito fiscal para poder compensar con un débito fiscal de corresponder, ¿sí? En este caso me estoy apropiando 520 y es lo mismo que tendría que tener yo. Este es el punto de comparación que veíamos al final de los otros anexos. Yo debería comparar con una declaración jurada. Si he declarado 520, no tengo diferencias. ¿Qué tal que yo haya declarado 620? Me haya apropiado más. Ojo, acá estoy haciendo una mala apropiación. Posiblemente he incorporado algunos conceptos que no correspondían o he determinado simplemente mal mi base para la proporcionalidad, ¿ya? Así es como funciona este anexo. Vayamos a la información que tenemos, ¿sí? Vamos a hacer para los 2 primeros meses y el resto lo vamos a copiar de manera directa. Ojo, hay un pequeño detalle. ¿Qué me dice acá? Ingresos grabados por el IVA expresados al 100%. ¿Qué es lo que normalmente yo realizo? ¿Cuál es el registro contable que normalmente yo realizo ante la existencia de una venta? Copiémonos este formatito y nos vamos a traer acá al final, ¿ya? Voy a traerme ese pequeño formato. ¿Cómo es el registro contable de una venta? Cuentas por cobrar podría ser. Voy a considerar un ingreso, transporte, ingreso por transporte, pongámoslo con el nombre. Ingreso por transporte nacional, que me va a generar un débito fiscal IVA. Ya, nuestro registro contable de una transacción que se da en el territorio local sería este. Registro el 87% en el ingreso y registro en el su 13% para el débito fiscal. Y llego a la igualdad, ¿verdad? Este es el ingreso. Y en la información que nosotros tenemos, el acumulado está acá, ¿ya? Es decir, para yo llenar el mes 1 de este anexo, ¿qué tengo que hacer? Reexpresar al 100%. ¿Dónde hemos aprendido a reexpresar al 100%? Y era en mi anexo 1 cuando hemos hecho llenado. Y en esta columnita, yo tengo facturado, tengo total ingresos 627,000, tengo ingresos no grabados de 3,000, total facturado para mí es acá 6,624,685. Y lo reexpreso. ¿Cómo lo reexpreso? Tengo que hacer una división entre 0.87 para encontrar el 100%, ¿no ven? ¿Qué voy a hacer acá yo? Voy a agarrar mis ingresos de transporte nacional y los voy a dividir entre 0.87, ¿ya? Estos van a ser mis ingresos reexpresados, ¿sí? Al 100%, ¿sí? Esta es la columnita que nosotros ahora vamos a utilizar. No este importe, sino este, ¿ya? Que prácticamente sería la sumatoria de estos dos si es que mi débito está correcto, ¿no ve? 56,128, 56,128. Copiamos el dato. Los dos primeros casos lo vamos a hacer de manera manual, una por una. Y el resto vamos a copiarlo en bloque, ¿ya? Tengo ingresos grabados, facturados
en territorio local al 100%, 56.128. Me vengo a mi información. Tengo ingresos por transporte internacional de 253 millones. Es decir, esta empresa hace más transporte internacional, ¿ya? Por el movimiento. 253 millones, 514.266, ¿ya? Aquí el anexo me hace los subtotales automáticos, ¿ya? Y me hace un total igual, con fórmula, ¿ya? Estoy sumando el subtotal 1 y el 2. Para tener mi proporcionalidad, que es 0%. ¿Pero qué pasó? ¿Es un error o qué pasó? Miren, es súper pequeña, son números bastante pequeños, ¿no ven? Pero viendo con dos decimales o en un porcentaje, prácticamente es un 0, ¿no ven? ¿Qué más me pide? Crédito fiscal según el libro de compras. Creo que teníamos ese dato, ¿verdad? Compras. Crédito fiscal prácticamente es esto, ¿ya? Voy a copiar este importe. ¿Qué tiene que hacer ese importe? Me dice, de 1.900.000 de compras de tu mes, tú solo te vas a apropiar el 0,00022.135%, que son 428 bolivianos, ¿ya? Solo te vas a apropiar 428 bolivianos de 1.000.000. Imagínense, ¿cuánto crédito fiscal voy a compensar respecto a todo lo que he obtenido? ¿Lo ve? Eso es lo que hace la proporción. Solo es en proporción a tus ingresos, ¿sí? Has tenido ingresos por 56.000, no te puedes apropiar 1.000.000, sino nunca me vas a pagar el IVA, solo en esa pequeña proporción. Ahora, hagamos la comparación que siempre existe en la mayoría de los anexos. Tengo 428. ¿Dónde está mi declaración jurada? Este es mi resumen idéntico al otro, pero este es el resumen para el supuesto práctico. ¿Ya? Me voy a mi anexito 3 en rojo y 428. No existe ninguna diferencia, ¿no ve? La proporcionalidad, para este supuesto se la ha determinado correctamente, ¿no ve? Ahora, volvamos a nuestro mes 2 y hacemos el copiado por bloque posterior a ello, ¿ya? ¿Qué me dice el mes 2? Voy a considerar mis ingresos del transporte nacional, pero reexpresados al 100%. Eso es lo que hemos hecho acá, ¿no ve? Voy a considerar este otro importe. Me vengo a mi anexo, hago el copiado. Me voy a mis ingresos no grabados. ¿Y qué considero? Este otro dato, ¿verdad? Ingresos por transporte internacional, que están sujetas a tasa 0. Hago el copiado, lo mismo. Mes 2. Ahí está, 230 millones. Grande. Igual, si yo copio para ver todos los decimales, todos los ceros que lleva por detrás, miren, es un número igual, súper pequeño. ¿En base a qué se va a aplicar ese importe? Al crédito fiscal que yo haya generado, ¿sí? Aquí me dice, tú has generado 1.900.000 de compras. ¿Y quién me está diciendo aquí? Ojo, tú tenías que apropiarte de un crédito fiscal por 529. Busquemos nuestra declaración jurada, si efectivamente son los 549. Y así es, ¿verdad? 529, perdón. Vengo y hacemos el copiado. 0 de diferencia. Esta es la estructura principal de este anexo, ¿sí? Trata de exponernos esa proporción. Tú tienes, por ejemplo, acá es súper notorio la aplicación del crédito fiscal proporcional. Yo he generado un crédito fiscal total por 1.900.000, casi 2 millones, pero me voy a apropiar
solo en proporción a estos ingresos en transporte nacional, ¿sí? 200 millones versus 56.000 no es casi nada, ¿no ven? Solo me apropio 400. ¿Cuánto más o menos es lo que se va a ir a mi gasto? Si hacemos esa pequeña comparación, 1.933.000. Es alto, ¿verdad? Pero ese es el efecto que pretende mostrar. Porque les decía, si no hago la proporcionalidad de este importe, aquí de manera referencial, ¿cuánto es el 13% que yo debería pagar? 7.000 bolivianos. 7.000 menos los 500 que teníamos, si no me equivoco, antes que se modifique, los 428. Nunca le pagaría, perdón, frente al crédito fiscal del libro de compras, yo empresa nunca le pagaría un impuesto alguno por el concepto del IVA, ¿ya? Nunca le pagaría IVA, porque siempre tendría un saldo a favor y siempre iría creciendo cada vez, ¿ya? Por operaciones como esta, ¿sí? Por eso es que se aplica la proporcionalidad para poder pagar el impuesto y apropiarte solo en una pequeña proporción que hace a tus actividades grabadas, ¿ya? Ahora hagamos el copiado global del resto de los datos. Desde el mes tercero, vámonos acá a transporte nacional. Ya hemos visto cuál es el efecto y tendría que ser de la misma forma. Vamos a copiar acá. Un errorcito, ¿qué pasó? A ver, permíteme. ¿Dónde está esto? Nuevamente. Yo necesito solo valores, ¿ya? Y que me lo copie de manera horizontal. 1.744.465. El total, 1.744.465. Está correcto, ¿no ve? 465. Está copiado bien. Me vengo a mis ingresos de transporte internacional. ¿Cuál era? De marzo a diciembre. Vengo a mi anexo 3 y lo mismo. Voy a pegarlo en horizontal y voy a hacer una comparación de mis totales. 3.249.890.600. Grande el importe, ¿no? 890.600. Está correcto, ¿sí? Hemos copiado bien esa parte. El resto, la parte inferior, el anexo lo hace casi automático porque son subtotales y el índice de la proporcionalidad. Si yo quiero verlo de esta forma, puedo copiarlo, ¿no ve? Puedo ampliar mis decimales. Miren, todos son chiquitos. Creo que este es el más grande que tenemos. ¿No ven? Son súper pequeños. ¿Qué información me falta? El libro de compras, el crédito fiscal total según libro de compras. Aquí está mi dato desde el mes tercero. Y voy a pegarlo de manera horizontal. Controlemos por el total, si está efectivamente realizado. 38.386.041. 38.386.41, redondeado, ¿no ven? Está bien hasta ahí. Ahora, la prueba de fuego. ¿Con qué comparo? Declaración jurada, ¿ya? Normalmente estas comparaciones siempre son con la declaración jurada, para ver si ha habido algún problema, algún error material principalmente en la declaración jurada. Acá está, miren, he copiado los importes. Total en declaraciones juradas yo tengo 24.086, que es prácticamente lo mismo, y
en ningún mes para este supuesto me salta la diferencia, ¿ya? Esa es la aplicación, esos son los lineamientos que maneja este anexo tributario número 3, que determina el crédito fiscal IVA, pero para el IVA proporcional, para actividades específicas, ¿ya? No sé cómo vamos, Fabio, tal vez podemos ir entrando a las preguntas, porque hasta ahí tenemos ya los anexos 2 y 3. El 2 en nuestro anexo original, ¿ya? Con la aplicación de nuestro supuesto, con la aplicación completa, y el 3 con un supuesto para ver cómo interactúa este anexo, ¿ya? Este anexo tercero. Fabio, los organizadores. Buenas noches, licenciado. Ahora sí, no sé si Sí, tenemos algunas preguntas, podríamos lanzar el espacio para las preguntas, tal vez. Rogar a todos los participantes que tengan dudas o preguntas, pueden levantar la mano o enviar la pregunta al chat. ¿Le parece, licenciado, si damos 5 minutos? Sí, no hay ningún problema, Fabio. Acá tenemos en el chat, estoy viendo que Juan Carlos está preguntando respecto al material. Lo vamos a subir al Classroom. Ha habido unos pequeños problemas en la desconfiguración de las bases, por eso es que no lo he subido, pero lo vamos a pasar al Classroom, ¿sí? Para que ustedes también puedan volver a hacer el armado correspondiente, ¿ya? Vamos a pasarlo por ese medio. ¿Les parece? Voy a seguir verificando las bases, que no nos falle diferencias contables o que podamos identificar cualquier diferencia que pueda originarnos, ¿sí? Pero lo vamos a pasar por ese medio. Mientras van llegando las preguntas de existir, el día de mañana estamos en nuestra cuarta sesión, donde vamos a ver lo referente al anexo 6, ¿sí? Principalmente vamos a ver el anexo 10, el anexo 6 que se refiere a la determinación del RC IVA dependientes, y el anexo 10 que se refiere al IVA beneficiarios del exterior, y los saldos, que hoy comenzamos incorporamos un saldo, ¿verdad? Que vamos a verificar según estados financieros, ¿ya? Y el último día vamos a ver lo que respecta al IUE, incluido el anexo 5, que es la compensación del IT con el IUE, ¿ya? Vamos a ver esos supuestos. Para mañana la lectura del RC IVA, vayamos viendo lo relevante del RC IVA, porque vamos a llenar ese anexo principalmente. Sí, va a ser el principal anexo y los otros son complementarios, porque el anexo 10 es un caso específico, ¿sí? Como aclaración. Creo que hoy ha estado claro, licenciado. Y tenemos una pregunta. Nos dice Lilian Vera Flores, dice, licenciado, respecto a la compensación del crédito fiscal, ¿podría volver a explicar de dónde se saca la información o cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Gracias. Ya. Veamos de manera detenida un poco esa parte, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede mes a mes en cualquier contabilidad, ¿sí? Mes a mes yo voy a tener mis registros contables, voy a tener una determinada cantidad de gastos o compras que me generen crédito fiscal.
generalicémoslo en gasto, ¿ya? Tengo gastos, por decir, por 250,000, ¿ya? Perdón. 250,000, de los cuales su 13% para mí representan 32,500 y su 87% representan 217,000, ¿ya? Si hago la comparación, si hago la sumatoria, me va a dar 250,000 en un registro común, ¿ya? Así como tengo este tipo de compras que me generan crédito fiscal, yo voy a tener una serie de conceptos que me generen débito fiscal. Para eso voy a copiarme este registro para hacer. La cantidad obviamente depende de registros, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Siempre puede existir empresas bastante grandes que tienen un movimiento muy extenso, ¿ya? En una venta, pongamos el supuesto que yo he vendido 600,000, ¿ya? He hecho ventas por 600,000. Yo registro el 87% como ingreso si es facturado. Obviamente estamos considerando solo que genera débito fiscal. Tasa cero no se expone en el ingreso al 100%, ¿ya? Y el 13% en débito fiscal, ¿ya? Si yo quisiera a fin de mes hacer una conciliación, ¿qué tendría que hacer? Voy a considerar el total crédito fiscal y el total débito fiscal. Y puedo hacer un cálculo auxiliar y decir, mis ventas me han generado 78,000 versus mis compras que me dieron 32,000. Tengo de diferencia 45,000, ¿ya? Entre débito y crédito. ¿Cuál es mayor? El débito acá, ¿verdad? El débito fiscal es mayor. Y al ser mayor, yo tengo un saldo a favor del fisco de esos 45,000, ¿ya? Y normalmente en un asiento de cierre, al finalizar la gestión, perdón, el mes, al finalizar el mes, yo voy a tener un asiento contable idéntico a este otro, ¿ya? ¿Qué voy a tener? Este es el movimiento del mes. He generado gastos, he generado crédito fiscal por compras, tanto de bienes, servicios, entre otros, ¿no ven? He generado ventas facturadas y yo al finalizar voy a hacer la compensación, ¿no ven? ¿Qué hago? Débito fiscal. Perdón, es acá. Débito fiscal versus el crédito fiscal, y para que este registro contable llegue a la igualdad, ¿qué es lo que falta? Un IVA por pagar, que no es más que esta diferencia que habíamos determinado, ¿verdad? Para tener 78,000. Ahora, el importe que les decía que hemos considerado acá, que es la compensación mensual, bajo esa denominación lo hemos manejado, les decía, es el movimiento que está en el haber de mi mayor del crédito fiscal. Si nos damos cuenta, estos son los mismos importes, ¿no ve? Y en todos los casos, es el único movimiento que ha generado un abono, un movimiento acreedor en el mayor del crédito fiscal. Acá, lo propio, ¿sí? Acá es lo propio. Es la disminución que está en el mayor del débito, del crédito fiscal, ¿sí? Ello principalmente. Muchas gracias, licenciado. No tenemos más preguntas. Ya, perfecto, Fabio. Entonces, agradecerte nuevamente por el espacio del día de hoy, a todos los participantes
que han estado presentes en esta presentación. Y el día de mañana nuevamente recordarles, vamos a ver el RCIVA principalmente y algunos supuestos de IVA beneficiario del exterior con el anexo 10. Y vamos a ver los saldos contables, ¿ya? Repasemos respecto al RCIVA, la normativa que respalda ello, la ley 843, el artículo 19 al 34, 35 prácticamente. Hablar del RCIVA dependientes. Ya vamos a enfocarnos en RCIVA dependientes, ¿sí? Ello vamos viendo y con eso nuevamente agradecerte, Fabio, y hasta el día de mañana. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias a usted, licenciado, por brindarnos el tiempo y dar este pequeño espacio para nosotros. Muy buenas noches también a todos, que pasen una bonita noche y despedirnos de usted también, licenciado, y muchas gracias por el día de hoy.